Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de United Way Colombia, un espacio que hemos buscado para generar reflexión e inspiración en torno a la educación y opinión con respecto a los retos actuales y futuros de la educación. Hoy tenemos un invitado súper especial, él es Alejandro Riaño, bienvenido. Ay, muchas gracias, Viviana, feliz de estar acá con ustedes. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros también muy felices de poder conversar un ratico contigo. Alejandro nos va a permitir conectar mucho lo que tiene que ver la comedia, el sentido del humor, la creatividad con la educación. Alejandro Riaño, actor, productor, comediante, papá. De todo un poco. De todo un poco. He ido aprendiendo cosas en todos estos años, 21 años trabajando en la comedia, entonces han sido muchos cambios, muchas transformaciones, muchas caídas dentro de esos fracasos, volverse a levantar, es muy rica la vida, sí. Súper. Alejandro, saquen una hojita, ¿te acuerdas de esa frase? Saquen una hojita, sí. Que llegaba el profesor y todos nos poníamos nerviosos y salíamos corriendo a sacar la berraca hoja, o el pásame la tarea. Total, me acuerdo mucho porque pasé por 5 colegios, ¿no? Oh, ya. Entonces claramente el pásame la hojita siempre perdía. Pásame la tarea. O páseme la tarea, o sópleme ahí, ayúdeme y después arreglamos. La copialina. Y después arreglamos. Sí, el sópleme, claro. Disfruté mucho el colegio, fue un poco... En ciertos momentos fue muy traumático para mí como ir perdiendo los años y ir quedando cada vez con gente de otra edad, ver a mis amigos graduarse, porque siempre estaba pensando en otra cosa realmente. ¿Cómo era Alejandro entonces en el colegio? No, lo que pasa es que era muy creativo, entonces lo que no me gusta, y todavía me pasa mucho en la vida, y lo que no me gusta no le pongo atención, no soy bueno, claro, no estoy muy pendiente. Exacto, entonces temas de matemáticas, física, pues no me iba bien porque siempre estaba pensando en otra cosa, pero en historia, literatura, con Daniel Samper incluso, que era una electiva del colegio, y él fue mi profesor, donde arrancamos leyendo La Metamorfosis de Kafka, me acuerdo perfectamente. Y a ese tipo de espacios le ponía mucha atención, ya obviamente años más tarde de haber escogido la carrera que escogí, de estudiar teatro, de andar como en el mundo también del cine, de la producción y todo, pues claro, me doy cuenta un poco también como de las falencias y de lo que me costaba a mí ir al colegio y el trauma que me generaba algo que no me gustaba, entonces como que creo que hay varios errores ahí en la educación en nuestro país, sobre todo que no la enfocan mucho como a qué le gusta al niño, en qué vemos que tiene cosas positivas, en qué vemos que lo podemos ayudar para darle más herramientas a futuro, sino que se vuelve una cosa, a ver, hay que ver las otras, pero se vuelve una obligación y eso es lo que hace y lo que genera en uno, sí, lo bloquea. Realmente importante. Exacto, lo bloquea. Cuéntanos una pilatuna o una travesura que hayas hecho en el colegio que recuerdes mucho. Eso sí, cuéntanos una que nadie sepa para que este Tengo podcast varias. Todo el mundo lo quiera escuchar. Una chiva que nadie conozca. Tengo varias. Tuve una base militar en el primer colegio en el que estuve. ¿Qué tal? Sí. Tenía mi grupo. Pues estaban construyendo el coliseo del colegio. Sí, estaban construyendo el coliseo del colegio y yo era de tercero A. Y con el grupo de tercero A pues empecé a armar una base militar detrás del terreno donde iba el coliseo, y con todos los materiales que iban llegando del coliseo empezamos a armar carpas y teníamos hasta enfermería y todo. Entonces fue tal el proyecto. Además les pedía tareas a todos les pedía a todos los del curso, mañana tienen que traer alcohol, isodine, todas estas cosas. Claro, teníamos un hospital. Teníamos botiquines y todo, y los profesores empezaron, eso era la tercera cancha de fútbol que era al fondo, o sea, nadie lo veía, el pasto era muy largo, entonces todo eran muchos cambuches. De pronto un profesor se dio cuenta y me dejaron no entrar a clase como 6 meses. 6 meses, citaron a mis papás. Se perdió medio año ahí. No, citaron a mis papás a decirle que era un líder, que lo que había creado, lo que no sabían es que era para
darnos en la jeta con los de tercero C. Yo nos llevaba a Capalobos y nos dábamos durísimo y por eso era la enfermería, pero eso lo armé con un amigo que se llamaba Biesner. También en la enfermería. En la enfermería, en cuidarnos. Claro, teníamos encuentros con los de tercero C que no nos queríamos mucho, pero fue de mis primeros proyectos como líder, como liderando grupos, haciéndoles formación. Qué horror. Qué horror, sí. Pero fue muy chévere, fue muy chévere. Sí, seguro muchos aprendieron de ti, tú de ellos en medio de la organización de la banda colectiva. Pues nunca había realmente peleas, pero sí había como una organización ahí, y había un colectivo chévere y era bonito y teníamos reglas y no, era súper chévere, era chévere, era bueno. ¿Y tus hijos? Hablemos de tus hijos. ¿Tienes 3 hijos? Tengo 3 hijos. Matilde, Antonio. Matilde, Agustín y Antonio. Los llamas Ama. Hemos visto que esto tiene algún significado, ¿dónde nace? Lo tengo, sí, también tatuado, está de este lado, está acá. Los Ama. Antonio, Matilde, Agustín. Okay. Y el ojo guardián de una escultura de mi papá, ahí como cuidándolos. Tiene eso en lo que se ha basado, digamos, como mi vida, mis principios, y es como la base de todo, que es desde el amor. Entonces el AMA sí fue muy planeado. Sí. Entender que las cosas se construyen a partir de eso, del amor. Tuve un papá supremamente amoroso, humanista, escultor, un tipo obsesionado con el tema de las artes, con el tema del medio ambiente. Gran padre, y mi mamá también artista, gran mamá, súper amorosa, una familia muy amorosa, entonces siempre me han criado como con esas bases, y eso es lo que hago un poco con mis hijos. Entonces, digamos, todo lo que tengo hoy en día del personaje tan nefasto, tan grotesco, tan incendiario, y todo es casi que un espejo a la sociedad de cómo se ven las personas que actúan como Juan Piz González. Entonces un poco es como un personaje que es el antivalor de todo, todo lo que yo creo como ser humano, que es lo que no debemos ser. Entonces siempre hablo desde esa premisa. Digamos, a mi hija no la dejo ver mucho el tema de Juan Piz, sabe perfectamente de Juan Piz y mira y dice, ese es Juan Piz y es papá, pero todo el tiempo le estoy explicando lo mal que se ve la gente que piensa de esa manera y que actúa de esa manera, y el daño que le hacen, porque no es un personaje que exista solo en Colombia, sino en el mundo entero, que es todo lo contrario a lo que invita a construir realmente un buen país, un buen mundo, buenos seres humanos. Somos seres humanos y lo menos que tenemos es humanidad. Entonces es muy triste, y con mis hijos es lo que planteo siempre, es como mi manera de atribuirle al mundo buenos seres humanos. Entonces siempre me siento con ellos y los crío como desde el amor, los educo a partir de ese lugar. Y vemos en tus redes y demás que te gozas también como esa paternidad y el disfrute. Digamos que muchos padres digamos también lo plantean desde la queja, obviamente tener hijos es complejo, ¿cierto? Y nos implica dedicación, pero también ser ejemplo. Pero vemos que tú, digamos, te gusta mostrar esa conexión que tienes, ese disfrute. Vimos que un video muy cómico en el que tu hija estaba firmando un contrato. Bueno, ¿cómo influye tu profesión de comediante en ese vínculo con tus hijos y en su educación? Pues me he dado cuenta que además en su personalidad ya está como implementado el tema de la comedia y del humor. Es muy chistosa, Mati. Entonces me copian absolutamente todo. Obviamente es como la niña de mi vida, de mis ojos, y mis hijos, ese gran parche, también los niños de mi vida y por los que me levanto a trabajar diariamente. Entonces no sé, me lo gozo porque son como es la parte más importante mía de la vida, sin duda alguna. Digamos que cuando uno no tiene hijos y no ha vivido el tema de la paternidad, pues es muy distinto, porque uno va por la vida haciendo mil cosas, pensando en yo con yo y su empresa y crecer, y ahora pues vivo así como básico porque siempre estoy pensando en ellos. Entonces es una delicia cuando llegan las semanas que me tocan, los fines de semana que me tocan, el estar en parche en la casa, el dormir con ellos,
el bañarme con ese parche grandísimo los cuatro. No, me lo he disfrutado mucho, creo que es lo que le da sentido hoy por hoy a mi vida. No le encuentro sentido a la vida sin ellos, entonces es como mi motor. Pasaba mucho antes de separarme, que trabajaba y también cuando uno está casado como que está tranquilo en ese sentido de, bueno, están con la mamá ya, están con el otro, están tranquilos en la casa. Todos están bien. Y un poco lo que me propuse en el momento de la separación que le dije a Mari es precisamente como tener cada uno su semana completa, y también apostarle a estar el mayor tiempo posible con ellos. Sí, entonces, para crear vínculo organizo mi semana con base en eso. Primero están mis hijos, no hay nada después de mis hijos y después pues viene el resto. Entonces digamos, ahora que estoy acá, Mati llega al colegio y la traen de una al teatro, juega acá con nosotros. Los mellos pues estarán viniendo al teatro yo creo que en unos 6 meses, porque acá esto es un voladero cada lugar, entonces no puedo estar tan pendiente. Entonces creo que en unos 6 meses ya van a estar los 3 corriendo por acá. Entonces cuidándolos mucho y disfrutándomelos, Sí, disfrutando la paternidad. Se va muy rápido además, aunque suene cliché, pero se va súper rápido. Pues a toda. Yo me volteo a ver a Matilde y ya, pues, sí, ya toma sus decisiones, ya es opina, una no me niña, gusta, ya opina, no quiero, no lo voy a hacer. ¿Qué pasa? ¿Cómo, Sí, por qué? total. ¿Cómo fomentas la creatividad y el sentido del humor en ellos? ¿Qué consejos nos darían nosotros los padres que pues de pronto somos más aburridos? Es que depende también yo creo que es el volver a ser niños. También suena como a cliché, pero es parte esencial de la vida y es una parte que todos los seres humanos perdemos, que de chiquitos siempre queremos ser grandes y cuando estamos grandes queremos volver a ser niños, de darnos cuenta de las responsabilidades tan enormes que tenemos, no solo con el trabajo, con la empresa que tengo en este momento, la gente que está bajo mi cargo, del mensaje que damos ya como a nivel país y todo, sino la responsabilidad tan grande que tengo como ejemplo para ellos también y de enseñarles que no todo es así como tan sencillo, sino que hay que trabajarlo, hay que ganárselo y hay que hacer las cosas precisamente con mucho amor. Entonces yo creo que el espacio cuando estoy con mis hijos es ese espacio súper importante de estar a la altura de ellos. No me creo como el que viene acá a dar órdenes, aunque tenemos obviamente nuestras reglas, no vivimos en ese mundo hippie súper liberal donde hagan lo que quieran, tenemos nuestros horarios y nuestras cosas, pero sí llego a jugar con ellos escondidas, al lobo. ¿Qué hacemos? Digan ustedes que exacto, yo soy uno más. Nos vamos a bañar todos, cuando hay regaños no soy de regañar y gritar, sino me arrodillo y me pongo como a su altura y le hablo, entonces lo entiende muchísimo, respetando obviamente los que hay veces o el pellizco o la palmada. A mí me dieron muchas palmadas y todo bien. Mi papá nunca lo hizo, una vez, una cachetada, una vez en la vida, me acuerdo. Pero la recuerdas, eso queda acá. No, me quedó acá porque nunca lo había hecho. Se volteó y me dio una cachetada porque dije algo muy feo sobre la novia de él. Me dijo, no vuelves a hablar así de una mujer. Yo tenía 12 años y me dio una cachetada y a los 5 minutos me pidió perdón y me habló 1 hora del tema. Y cada vez que me echaban de un colegio, eso lo aprendí mucho, el regaño que más me afectaba no era el regaño, sino la actitud que más me afectaba era la de mi papá, porque me hablaba como desde la tristeza y desde la desilusión. Sí, desde la decepción. Decía yo no, y decepción, y me decía, yo no te voy a regañar, tú eres el que te atrasas, el que tienes que volver a conocer gente, nos haces perder plata, yo trabajo para que tengas una buena educación, y me da una decepción enorme, me decía, y me genera mucha tristeza saber que no valoras el trabajo que hacemos tu mamá y yo. No, eso para mí era... Claro. Meses encerrado, me podían dar en la jeta, pero esa era la parte más dura. Sea, pero eso era lo más duro, sí. Total, por el vínculo y hablo con mis hijos desde ahí, desde el amor, me siento, le digo, no se pueden pegar entre hermanos, no le puedes pegar absolutamente a nadie. Si te pegan en el colegio, no le devuelvas, tienes que hablar y tienes que pararte la raya y decir que eso no está bien. Entonces ha sido... Tu voz tiene poder y es un medio de comunicación. La voz tiene poder porque cuando la miro solo la tengo que mirar y ella dice perdón y sabe perfectamente que no me gustó. Y ella ya sola se baja al cuarto y se encierra cuando sabe que hizo algo mal y le digo voy en 10 minutos y me dices... Lo conversamos y me dices que hiciste mal y hablo y me pide perdón y es súper... Es un momento súper humana. Sí. Bueno. Y es muy bonito.
realmente porque ha pasado por un proceso muy difícil. Sí. 2 jardines, colegio, cambio de casa a 3 casas, que sus papás vivieran juntos, ahora no, entonces tuvo un momento súper Adaptarse, sí, agresivo las con los semanas, hermanos, sí, total. ya lo entiende y ya es como súper amorosa. Que Sí, lo que es más acompañarla en la transición, porque pues Total. son transiciones igual que... no lo como justifico, que hay pero la que entiendo perfectamente cuando hay rabia y cuando le pega a los hermanos, que ya no lo hace tanto, pero en su momento la entendí porque son descargas, Sí, que no es fácil para ellos. y sí, aprender cómo generar Cómo esa abordarla descarga y cómo decirle que no está abordarla, bien y que natural. entienda que sus papás ya no Sí, están como humanos juntos. a veces no sabemos cómo abordar ciertos momentos de estrés, pues los niños también necesitan ese acompañamiento. Totalmente, totalmente. Ahora- Yo creo que además es muy importante, sobre todo la gente que ya como que se separó de su pareja, entender la importancia de primero de saber que es una familia para siempre, entender que Sí, tiene que haber muy una bonito. muy buena relación. Siguen siendo familia. Sí. Siguen siendo familia para toda la vida, Sí. que ya no estén en la misma casa, no casa. tienen, mis papás son padres separados desde que yo tengo 3 años, eso no me generó ningún trauma, ni ningún cambio, ni nada. El tema de los colegios era un tema ya personal, que yo me enfocaba en otras cosas y decían, este man no sirve para matemáticas, no sirve para física, pues perdió todo, ¿qué hacemos? Pero siempre estaba involucrado como en el tema de las artes y en otras me iba súper bien. Entonces entender, a medida que pasó el tiempo, entendí también que ellos no podían estar juntos, que fue una muy buena y sana decisión para ellos, porque uno se lo pregunta chiquito de por qué no están, nunca los vi en la misma casa, o no me acuerdo, y después entendí que no estaban como hechos el uno para el otro y no pensaban de la misma manera y pues que por algo tomaron la decisión, Sí. pero que sí hay que ser buen equipo, yo creo que es la base de todo. Que si bien hay conflictos entre los padres, que ellos nunca lo vean, que siempre que estén junto a ellos, siempre mantener Sí, como de ese armonía. tema de armonía, equipo. de tranquilidad, de mucho amor y saber que pues no los vamos a dejar de amar en lo absoluto y que cada uno ya Totalmente, tiene su sí. vida aparte. Sí, que no es algo de ellos propio, el amor sigue intacto Exacto. y no Hay tiene que ser ver con amigos. ellos. Nosotros Exacto. vamos en ese proceso de sí, cada vez nos va como mejor de hay que ser amigos, todo bien, ¿cuál es el problema? Sí, súper chévere. Exacto. Bueno, saca una hojita. Ahora sí llegamos vamos a sacar una hojita. Te voy a poner un reto, yo te voy a decir el nombre de tus hijos, Ok, así rápido y tú sin pensarlo me dices es su superpoder. ok. ¿Listo? Ya. 1, 2, 3. Matilde. Lo amorosa. Antonio. Antonio, como un alma vieja. Agustín. Agustín va a ser el comediante. Tiene muy buen sentido del humor, es el más chistoso. Ok. ¿Y cuál es esa escuela soñada que crees que potenciaría esos superpoderes en tus hijos? Digamos que nosotros desde la fundación queremos mejorar los jardines infantiles y las instituciones públicas en escuelas soñadas que potencien esas El oportunidades. arte es fundamental en el mundo. Yo creo que es una de las armas más poderosas para lograr sensibilizar a los seres humanos. Todo con el arte logra sensibilizarlos como tal, a tener un sentido distinto del mundo, a tener otra mirada. Yo creo que los otros temas son muy estructurados, pero el dejar volar la creatividad, los espacios de creación son muy importantes para ellos. El pintar, el cantar, el bailar, son muchas cosas que por ejemplo, en mi caso, me enfoco mucho en ellos, en la casa, y trato de meterlos a clases de lo que pueda. Entonces, el tema de los animales, el tema del cuidado de los animales, el tema del cuidado del medio ambiente, estar con ellos, sembrar. En mi casa pues he sido muy privilegiado y muy afortunado de tener espacio para tener una huerta, para sembrar con ellos, para hacer 1000 cosas alrededor de eso. Entonces, lo entienden muy bien. Yo vivo en la montaña, entonces en mi casa entran realmente arañas grandes. Y un día Matilde iba a matar una araña, entonces le expliqué el por qué no lo debía hacer. Araña. Ya después me la encuentro, le digo tienes que tener mucho cuidado porque te puede morder. Y ahora la encuentro con un cartoncito llevándola, que está buscando a su mamá, que seguramente no la encuentra, y son unas arañas. Y yo, ven, déjame, yo lo hago. Puedo ayudarte. Pero ya entendió, no mata un zancudo en mi casa, no mata absolutamente nada, porque le hablo siempre como el respeto a la vida, venga desde donde venga. Entonces nosotros no tenemos ningún derecho sobre la vida de otra persona, animal
mata, lo que sea. Súper. Nosotros queremos promover esa escuela que tiene mucho de eso, que también queremos que sea más innovadora, inspiradora, como que salirse un poco de la caja, de esa estructura que decías tú, que es, todos aprendemos lo mismo, igual, y de la manera más, y que muchos niños, pues que normalmente en colegios públicos y jardines públicos no tienen acceso de pronto a colegios con todo este esto, tema. pues buscamos con las empresas nivelar esas brechas y demás, y responder a los retos actuales. ¿Qué retos, digamos, en la educación observas por la educación de tus hijos o en el país? Creo que la brecha social es súper evidente, es muy triste. De hecho, yo trato de ir mucho pues hay un espacio que me gusta mucho en Arusí, en el Chocó, que voy con Matilde, y es increíble cómo nosotros, la misma sociedad es la que ha creado esas brechas, ese clasismo, ese racismo, esas diferencias de unos hacia otros, que me parece absurda porque nos corre el mismo color de sangre por las venas. Cuando me voy a Arusí con Matilde es increíble solo mirar cómo juegan sin preguntar, en las condiciones más precarias de los niños que están alrededor de ella, siendo los más felices. Me acuerdo perfectamente que me dijo: papá, porque tal niño tiene como los zapatos rotos, y yo: no, de pronto fue por estar jugando, hay veces no tiene las mismas oportunidades, tienes que valorar mucho. Entonces, como que no había diferencia, y son niños, están jugando y no están viendo lo que nosotros los grandes sí vemos, por lo que nos metieron en la cabeza, sí, paso a paso, ir creciendo en una sociedad de este tipo tan absurdo. Entonces yo creo, siempre he estado del lado de todos somos iguales, de que bueno, poder pensar de manera distinta, de entender que no tenemos la razón, porque eso es parte de la pelea. Nadie te dice a ti quién tiene la razón. Peleamos por temas políticos, nos matamos por política. Entonces, un poco la invitación, y sobre todo desde el trabajo que hacemos y desde Juan Piz, al final, cuando hago las reflexiones, llamen a la gente a la cual le dejaron de hablar por temas políticos. Es un absurdo que es que uno tenga que decir cómo deben pensar, la gente tiene que pensar como pienso yo. No, yo acá doy un mensaje, digo, el que lo quiera tomar y el que crea que eso está bien, pues es la invitación, eso es lo que nosotros creemos que está bien. De pronto no estamos bien, no sabemos desde qué lugar en ese sentido estamos parados, pero sí creo en la humanidad, en el cuidado del medio ambiente, del otro, de respetar las diferentes formas de pensar, los colores, los sabores, todo. Crecí en ese privilegio, crecí en un mundo muy clasista, lo viví, por eso interpreto también al personaje, sé perfectamente cómo actúan, cómo es. Desde los 20 años dejé de hablar con gente de mi colegio que pensaba así, ya es gente que no hace parte de mi vida. Sí, no te aporta. No me aporta. O sea, ni conectas pues con su No con conecto, su visión. desconecto. Ahora sí me siento en lugares donde hay todo tipo de personas y todas formas de pensar, de pensamiento, y me encanta sentarme a oír cosas que para mí son absurdas, y lugares donde me puedo sentar y tener una sana discusión. Es decir, no creo que sea así, llegar a algún acuerdo, pero no tener que darse la jeta, no tener que matar al otro, sí, no tener que odiarlo, sino saber que cada uno está parado en algún lugar por algún contexto, o algo que vivió, o su educación, o formas de pensar. Mis hijos se volvieron mi vida, me separé y dije, no tiene sentido estar haciendo una cantidad de contenido sin dormir, arriesgando a mi familia, amenazado, por dar una voz que a la final, pues unos la siguen, unos la entienden, pero otros le dan la espalda a uno cuando más los necesita, que me pasó. Entonces yo construyo desde acá en lo que creo que pueda construir, y lo más importante es que construyo desde la base, desde lo más importante que son mis hijos. Desde que yo pueda dejar unos buenos seres humanos, ya creo que hice todo lo que tenía que hacer. Sí, yo creo que eso es bien importante. Cada papá tiene un rol fundamental en sus hijos. Exacto. Y en las escuelas un rol fundamental de construir esa sociedad que, como tú dices, puede convivir en el marco de una diferencia, convivir en el marco de una opinión diferente. Parte de lo que nosotros trabajamos es muy triste el mundo, perdón que te interrumpa, porque voy a algo puntual. Cuando estábamos en pandemia, Dianita, que trabajaba con nosotros, tiene a su hijo, y mi plan era traer al hijo de ella a la casa a vivir y meterlo en el mismo colegio de mi hija.
y lamentablemente, pues, y hablándolo con mi hermana, me dijo, en este país le terminas haciendo un daño al niño por meterlo a un colegio de estos, porque a medida que va creciendo, entonces como está todo esa brecha social tan fuerte, tan marcada, no, es donde estuvo en las vacaciones, Miami, y es el hijo de la empleada del servicio de no sé qué, entonces lo dañaba en ese sentido, y es muy triste darte cuenta que no puedes hacer nada en ese sentido porque crece precisamente con eso. Entonces la brecha social es aterradora, realmente a mí me sobrepasa pensar que hay gente así. Sí, y uno de los retos que nosotros también trabajamos mucho es el bienestar y la salud mental. Ahorita eso en los jóvenes y en los niños está disparado, digamos, los suicidios, el bullying, el tema de la convivencia. Entonces, si desde pequeños uno no convivimos con el otro, pero además no logro gestionar mis emociones para poder como responder a estos retos del medio, de las redes, de todo lo que implica compararme. Creo, de todo lo que has hablado, que es fundamental, o que una herramienta fundamental es la creatividad, la comedia, el sentido del humor, porque digamos, la creatividad no vista desde me invento un montón de ideas y saco el superproducto y demás, sino la creatividad en la forma práctica de responder a la vida, la creatividad de ver las cosas desde distintas perspectivas, el sentido del humor para reírme de los retos que tengo en mi adolescencia o de esos problemas que tengo en la medida en que voy creciendo. Total. Entonces, creo que tenemos una gran responsabilidad frente a cambiar, a seguir transformando y cambiando esa educación desde casa y en cada una de las desde casa se crean esos colegios. Pequeños clasistas y racistas y machistas y abusadores. Es muy triste porque no hay que ver a nadie de manera distinta por el simple hecho de no tener el mismo privilegio. Entonces eso es un poco la crítica desde mi personaje. Hay gente que le parece muy chévere, acá es un regaño cuando se acaba el show a la gente de eso, de qué tan chévere les pareció todo lo que acabo de decir, porque todos se rieron y lo normalizaron. Entonces pregúntense si ustedes lo están normalizando en sus casas, si de verdad les parece chévere ser racista, si les parece chévere ser clasista, y venga desde donde venga. Es muy lamentable. A mí me afecta mucho el tema por el arte. Yo creo, por mis papás soy muy sensible a ese tipo de cosas. Entonces, leer los comentarios, ver gente que no ha entendido, ver unos papás que me paran y me dicen, ay, pues una foto con mi hijo, que es que le encanta el personaje, o sea, ¿cómo le muestras a tu hijo el personaje si tiene 8 años? ¿Cómo eres tan irresponsable de mostrarle a un personaje que saca cocaína en vivo, que saca una pistola, que habla desde el racismo, que es un abusador, que todo lo normaliza? Eso es para que realmente vean lo nefasto que es. Convierte en una heroína un personaje negativo, porque el niño no va a decir, ay, no, claro, él está haciendo un personaje contrario y toda la no puede ser un héroe, es el antihéroe. A mí, cuando estaba haciendo la serie de Netflix, tuve un poco esa pelea con los mismos de Netflix de decir, pero ¿cómo a la gente le va a caer bien un personaje así? Le dije, no, es que no tiene que caer bien. Detrás de cada chiste, apunte, comentario, lo que debe haber es como una reflexión y entender que estoy constantemente metiéndoles el dedo ahí en la llaga para que se despierten. No puede ser que uno le tengan que recordar toda la vida que estamos muy mal y que necesitamos paz. Hay gente que le vota no a la paz, que también me parece absurdo, que porque los van a ver allá legislando. Pues prefiero que estén legislando matando en lugares a donde nosotros no nos han tocado. Es que eso es jodido, y quienes perdonaron fueron las víctimas realmente, cuando fue el tema de la paz en Bojayá, sobre todo una abstinencia al CIE del 95%, que fue donde más sufrieron, en el Bajo Cauca también. Entonces, cuando uno no le ha tocado, entiendo a la gente que le ha tocado que no quiera perdonar, y es completamente entendible y comprensible, y están en todo su derecho, pero hay otros que les ha tocado, que sufrieron la guerra, que le mataron a seres queridos, y aún así perdonan para que no haya más guerra y para que no nos matemos más. Lo que no han entendido, no es como de darle una curul. Si la gente hubiera entendido cómo funcionaba en el 26, salíamos a votar, si ellos seguían o no con sus curules, y chao que te vi. Los dejas un rato ahí en vez de que estén disparando con un arma. Pienso así. Otros me van a decir acá guerrillero, izquierdoso, lo que quieran decir. Es la paz. Nadie tiene por qué sufrir la guerra. No deberían. Exacto. Bueno, te agradecemos esta pequeña conversación. Te queremos regalar esta manillita que significa que
eres nuestro embajador United Way de United Way Colombia. Lo que necesiten de apoyo, yo feliz. Y yo creo que con nosotros están más de 13.000 profes que todos los días están trabajando por salirse de la caja, por hacer un poco más de eso que estás haciendo, y estoy segura que cuando vean esto, pues... Qué superpoder. Exacto, Gracias. Están felices de que seas parte del Convoer, de este movimiento que quiere transformar la educación. Bueno, y bueno, gracias pues muchas gracias, por feliz esta yo. conversación. A ti, muchas gracias a todo el equipo que estuvo acá, también muchas gracias. Y a ustedes que están allá. Chao. Gracias, chao.